hablar sobre resiliencia. Y básicamente lo que yo dije, resumido, fue que es la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a la adversidad y superar la misma. ¿Cuál es el tema que te tocó? De desastres ambientales. Resiliencia ante desastres ambientales. Emergencias de... Y desastres. ¿Y ustedes? Es bien importante, esta presentación es completamente diferentes áreas de la resiliencia para que lo puedan entender e incorporen a sus trabajos. ¿A ustedes qué les tocó? A mí me tocó primero de resiliencia aplicada a Ok, individual. ¿Y a ti también? Familiar. A Marilis, ¿y a ti qué te tocó? Resiliencia aplicada a la emergencia de... Lo mismo que ella. Integrante y no sabía. Yo creía que era, yo no sé quién es integrante. Ok, pero integrarse, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que van a desarrollar. Ya. Falta poquito. No, Marilis. ¿Y a ti qué te tocó? Tres trabajos con ella. La resiliencia aplicada a la comunidad saludista. Pues mire, para no empezar de aquí y allá, empezamos por aquí, leemos y volvemos al círculo. Vamos a ver qué es eso. La etimología del vocablo resiliencia proviene del verbo latino resilio, que significa volver atrás, volver de un saltar, resaltar, rebotar. Diccionario básico latino, español, latín, 1980. El concepto de resiliencia se originó del campo de la física para expresar la capacidad de ciertos materiales de volver a su estado original, luego de ser forzados a deformarse. Cuando se traduce del inglés resilience al castellano, implica elasticidad, flexibilidad y adaptación. Entiéndase como la resistencia a los impactos. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Originalmente este es un concepto que no proviene de la psicología. Se agarra de la física y se importa. Ya vamos a ver cómo es que llega a la psicología. Pero es un concepto tan viejo, dice un autor llamado Max Weber, como la humanidad misma. Porque en todo vamos a encontrar resiliencia. El concepto de resiliencia se extendió luego a otros ámbitos, tales como la ingeniería y la técnica, empleado en la construcción de estructuras antisísmicas. En la metalurgia se usa para designar la cualidad de metales, de resistir a los golpes y recuperar su estructura interna. En ecología y ecosistemas, la define como la habilidad del sistema de resistir un disturbio y la proporción con la cual regresa al equilibrio anterior al disturbio. De los estudios ambientales se llevó al desarrollo sustentable basado en la presión desestabilizadora que ejerce la economía sobre el ambiente. Y qué bueno que te tocó leer esa, porque justamente ese es el tópico que vas a trabajar, la que tiene que ver con desastres. Esta parte aquí, ecología, ecosistemas, disturbio, es en lo que se trabaja resiliencia. Pero vemos que cuando habla de la ingeniería, se trabaja en el área de construcción. Cuando se hacen estos edificios muy altos, se ponen unos resortes y unos muelles, se diseñan para que cuando haya algún temblor, ¿qué pasa? El movimiento hace que no colapse. Justamente por eso, para proteger. Y si nosotros vamos a alguna tienda, compramos madres, almohadas, hay resiliencia, te dice tanto por ciento de resiliencia, porque el apoyar, hacer un hueco, cuando levantas la cabeza, tiene que volver a su estado original, no se va a quedar el hueco, y de ahí es que se trabaja ese concepto. Vamos a ver la próxima.
del ser humano. No solamente el ambiente, las emociones, sino el tejido, como estructura. Y también hay una que no va a aparecer aquí, que se llama neurogénesis. Neurogénesis es la capacidad que tienen las neuronas para regenerarse. Antes se pensaba que no había regeneración de esos tejidos, pero en ciertas situaciones se puede regenerar. ¿En cuáles no? No se puede regenerar. ¿Se acuerdan cuando dijimos que vamos a hablar un poquito del alcohol y todo lo que muere? Ahí no. Pero en golpes, traumas, sí puede haber regeneración del tejido, de las neuronas. Evolución. Probablemente el hecho inexplicable de que algunas personas expuestas a condiciones adversas logran recuperarse llevó a Scoville en 1942 a importar el término resiliencia de la física a la psicología y la psiquiatría. Para Kierkegaard, el género humano no está desprovisto de un mecanismo de protección que lo ayuda muchas veces a superar lo insuperable, aunque el origen de la resiliencia de los seres humanos es tan antiguo como la propia humanidad. No evolucionó como concepto hasta reportados los hallazgos del estudio longitudinal de Werner. Ok. Esta autora lo intentó y dijo, bueno, vamos a poner esto en psicología, pero fue una idea. Como realmente ella lo logra implementar por un estudio longitudinal que hicieron dos autoras, Werner y Smith, en las islas de en Kauai exactamente, que es una isla del archipiélago hawaiano, y dieron seguimiento por más de 30 años a una población que tenía alto riesgo, ¿verdad? Padres drogadictos, pobreza extrema, todo tipo de problemas que se puedan imaginar y que tú asocias. De este grupo, lo que van a salir son personas fracasadas. No vislumbras éxito, porque es lo esperado. Contrario a lo que ellas esperaron, ocurrió un efecto contrario. Y vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se desarrolla ese estudio. Pues acércate. Pues, te toca. Pues entonces esperamos un ratito, pero es así, todos tienen que participar. Sí, pero por eso nos sentamos así, para que todos pudiéramos compartir. Siempre hay una nota discordante. Próxima entonces. Estudio longitudinal. La investigación de Amy Werner en colaboración con Ruth Smith comenzó en 1955 durante 32 años, observando a 698 sujetos descritos como niños de alto riesgo, nacidos en extrema pobreza en una isla del archipiélago hawaiano llamado Kauai. En un principio se esperaba que esta cohorte brindara los posibles factores que conducen a las personas al fracaso, pero los resultados fueron opuestos a lo predicho. Este descubrimiento fue el que guió a la investigadora a estudiar luego el por qué un tercio de aquellos triunfaban. Okay. Encontraron en esa población que no todos fracasaron, muchos de ellos estudiaron, sus profesiones, fueron personas exitosas, se destacaron, que no era sorprendente, y estas mujeres estuvieron ahí 32 años. Ni yo, por más que quiero a mis monos, me quedo en un lugar tanto tiempo, porque llevar un estudio de esa magnitud requiere que te vas a privar también tú de muchas cosas. Próxima. El proyecto de Kauai sentó las bases para la elaboración del constructo de resiliencia, proporcionando así numerosas aportaciones a otras disciplinas de las ciencias sociales y la pedagogía, así como también de la medicina mediante la salud pública y la epidemiología.
sentar las bases para decir de dónde viene la resiliencia, identificar factores que propicien la resiliencia, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta presentación es bien completa, porque como yo trabajé ese concepto muchísimo en mi tesis, tengo cada libro, cada lectura que salió desde ahí. Próximo. Warner Smith en el 1982 se refiere al historial de adaptaciones adecuadas aun cuando el sujeto ha estado sometido a condiciones de alto riesgo o bajo fuertes presiones que pudieran hacerlo invulnerable ante futuros estresores. Esta concepción impuso las pautas para el debate suscitado una década más tarde. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Qué se entiende ahí? Me pregunta. Profesora, a mí me pregunta. Te voy a decir. Sí. Eso significa... ¿Tienes ventaja? ¿Qué? Que tú tienes ventaja. Por eso me preguntan a mí, pero eso no es justo. Ellos lo que quisieron decir es que ellos hicieron el estudio ese del estudio longitudinal, ¿verdad? Y ellas pensaban obviamente que los niños que los padres fueron drogadictos o alcohólicos o que fueron de sectores escolares, los niños iban a seguir sus pasos. Pero se dieron cuenta que obviamente pues, un tercio de esos niños no siguieron sus pasos y se convirtieron en profesionales. Entonces decía que esto lo hicieron obviamente 32 años después porque es casi una década después. Eso es lo que quiere decir así. Empezaron a suscitar, ¿verdad? Y decían, al principio, ellas simplemente reportaron los resultados, pero se pensaba que tú venías con esa capacidad. Ajá, se que era trataba innato. de explicar eso, que era factor innato. Y vamos a ver cómo se fue cambiando esa visión. Tú, Cristina, sí. Yo. Que profesora de nombre Kotliarenko, ¿verdad? Y dueñas, en el 1992. Ellas hacen una extensión del trabajo de Warner y Smith utilizando el componente socioeconómico para exaltar los aspectos positivos que exhiben las personas que viven en comunidades pobres. Ese estudio sirvió de base, como pasa, ¿verdad? Como otros estudios, cuando hicimos la práctica aquí del método científico, intenta explicar eso. Cuando tú haces un estudio, a lo mejor no encontraste, ellas no encontraron, no respondieron la hipótesis como ellas creían, pero el estudio fue bueno, porque el estudio, para que esté correcto, no tiene que contestar la pregunta como tú quieres. Arrojó ese resultado y esto sirvió para que otros autores empezaran a desarrollar estudios. Y lo que hicieron fue o enumerar los aspectos positivos que se dan en la resiliencia. Amarilis. Realmente, el primer autor que se lanzó a la disputa fue el etólogo John Bowlby. ¿Saben lo que es un etólogo? Una persona que estudia los animales en general, su comportamiento. Si estudias primates, eres primatólogo. Si estudias reptiles, eres herpetólogo. Pero los etólogos estudian todo en general. Quien reiteró el papel que juega el vínculo afectivo en el origen de la resiliencia, definiéndola como el resorte moral, característica de una persona que no pierde el ánimo fácilmente, que no se deja derrumbar. ¿Se acuerdan cuando mencioné que las estructuras tienen un resorte? Pues miren, de las estructuras utiliza el concepto resorte, pero resorte moral. Y dice que es importante, tú que estás embarazada, crear ese vínculo con la criatura desde que es pequeña. ¿Por qué? Porque ese vínculo es lo que va a dar una seguridad en esa persona que se está desarrollando. Si tú tienes un niño y bueno, no tienes mucho tiempo o ese desapego, a veces hay madres, me ponen la botellita y no tiene mayor contacto que, alimentación, la botella al lado de una almohada, y no hay contacto, y ese contacto sí es necesario para formar esa personalidad. ¿Qué pasa cuando tú no tienes el apego adecuado? ¿Ustedes creen qué pasa? ¿No se siente querido?
desconfía, inseguridad. Inseguridad. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque tengo una crianza ambivalente, en donde yo no sé realmente qué es bueno o qué es malo para mí, y todo me genera estrés. Me crío como desconfiada. Entonces, Rutter. Para él, la resiliencia no puede ser comprendida como una cualidad innata o adquirida durante las primeras etapas del desarrollo, sino que sería un proceso interactivo entre el sujeto y un medio. y esta, si lo vamos a catalogar así, es la más realista. Es un proceso que se tiene que dar de acuerdo a tus experiencias. Si yo no tengo, Sara, si yo no tengo experiencias difíciles, yo no la puedo desarrollar. Porque si, por ejemplo, ella tiene mis papás que le proveen todo, no tiene que preocuparse de hacer todo por estudiar, le dejo la universidad. Y ella, todo lo contrario, tiene que trabajar y hacer todo. Si el papá de ella pierde su empresa o su dinero, la probabilidad es que ella llegue a la universidad, porque no ve recursos de cómo poder subsistir y mantenerse ahí. Ella, si está trabajando y pierde su empleo, dice, ok, me voy a ver quizás un poco apretada, pero voy a buscar otro empleo. Y no se derrumba. Sale, pero tiene que haber experiencias para yo poder probarme esa capacidad. Si no, por eso es tan difícil y el error que más la gente comete en la crianza, es decir, me voy a dar todo a mi hijo, todo lo que yo no pude. Le voy a hacer la vida fácil. Pues no, eso es bueno proveer y reforzar, pero darlo todo no es lo ideal, porque cuando tú tengas que hacer cosas por ti mismo, se te hace difícil. Bowling y Welling. Ellos reafirman que la resiliencia no significa negación de una realidad adversa. Es más bien la habilidad de ir por encima de esta superándola. Okay. Ellos dicen esto porque se tiende a pensar que la gente que tiene una actitud resiliente es irreal. O sea, fantasea. Un ejemplo. Supongamos que llego a mi casa y sigo sonriendo y positiva. ¿Eso está bien o está mal? Se trata de ignorar el problema. Okay. No estoy ignorando el problema. Me voy a todas las agencias, busco lo de desempleo, busco los cupones, envío resumen. Pero mi actitud ante la situación, o sea, yo no puedo cambiar el problema. Yo estoy enfrentando el problema. Pero mi actitud hace una diferencia. Porque aunque yo no puedo cambiar el problema, la forma en que yo veo el problema es lo que yo estoy cambiando. Y si yo me derrumbo ante esa situación, yo no estoy enfrentando. O sea, el positivismo aquí tiene que verse como tu herramienta. No es que estés negando esa realidad o que lo ignores. No. Es que mi actitud. Él acepta que la resiliencia se relaciona directamente con un tipo de actitud que integra en sí misma el buen juicio y la competición ante factores de riesgo, pero para él solo puede aparecer únicamente en la niñez. ¿Qué tú crees de eso? ¿Solamente puede ocurrir en la niñez? ¿Pero qué tú piensas? Muy bien, no. Porque dijimos que es una capacidad que tú vas a desarrollar tras las experiencias que tú vayas teniendo en la vida. No quiere decir que una persona, el hecho de que actúe de forma resiliente en esta situación, por ejemplo, se divorció. Ese día decidió hacer una fiesta, me voy a la peluquería, a muchas compras, me concentro. Y lo manejé bastante bien. Pero un tiempo después, puede
puede ser que mi hijo tuviera un accidente y murió, y eso no lo llevo bien. No quiere decir que siempre me enfrente las cosas de la mejor manera. Así que es una capacidad que yo puedo utilizar en el momento que yo lo decida. Milgram y Pablo siguen esta línea de pensamiento y describen a los niños resilientes como aquellos que afrontan airosos los obstáculos que los circundan. Perfecto. Ellos aún continúan diciendo que esta etapa de la vida es la importante. Pero vemos que no es así. Se puede dar en cualquier etapa. Stendhal resume que la resiliencia es sinónimo de resistencia y cuya funcionalidad es primero proteger la integridad de la persona, que permitirá luego promover una respuesta positiva pese a continuar viviendo en un ambiente destructivo. ¿Y a quién le suena eso? Si lo comparamos con uno de los sistemas de nuestro cuerpo, ¿con qué sistema lo podemos comparar? Si es algo que me protege, ¿qué sistema nos ayuda a proteger? Inmunológico, ¿verdad? La resiliencia se puede catalogar como ese modo que opera en una barrera, una protección, y es mi filtro. Primero, para proteger esa integridad mía, y luego para yo poder generar una respuesta positiva. Pero eso no quiere decir que mi realidad cambie. Cambia mi actitud siempre. Sí, ¿quién no quiere participar? La habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Ok, eso fue un congreso que se celebró exclusivamente de resiliencia en 1994 y resume esto en la capacidad de adaptarse, recuperarse y tener una vida productiva. En todas las ponencias, ese fue el factor, ¿verdad?, unificador. La resiliencia es ante todo un concepto de acción que se le puede profundizar por los aportes de la ciencia, de las experiencias concretas de base e incluso de las artes. La resiliencia es una interacción creativa entre los recursos personales y los recursos sociales. ¿Y por qué ustedes creen que incluyen ese componente de creatividad? ¿Por qué se habla de creatividad? Como afrontan la situación, tiene que ser creativo, ¿no? Ok. ¿Algún ejemplo que tú quieras brindar para que lo puedan entender? Como el ejemplo que usted dio, hay veces que cuando hay personas que se divorcian, pues se van por ahí de shopping y así, es una forma creativa de afrontar su problema y de afrontar las experiencias de la vida, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. Ok, puede ser. Eso no depende de la personalidad de la persona. Eso depende de la personalidad y de los recursos. Los recursos. Todas las variables interactúan en una situación. Mira, hoy tenía una paciente que ella hace como 2 meses, ella era víctima de violencia doméstica, pero eran episodios aislados. Lo que ocurría una vez al año, este hombre colombiano, muy machista, le propinaba algunos golpes, se recuperaba, se restablecía la relación y volvía. Estuvieron así 7 años. Pero en esta ocasión no volvieron. Y ya te expliqué lo que pasa, ¿verdad?, en una relación de violencia doméstica, que la otra persona controla, anula, y que cómo quedaría ella al separarse.
pues, desprotegida porque no tiene amistades, no tiene trabajo, por la cuestión de la dependencia. ¿Se acuerdan? Trastorno de la dependencia en eje 2. Pues ella vino hoy ya con unas ideas y identificamos, como en todo, en mis clases lo aplico, mis pacientes también lo aplico. En principio siempre hay que identificar tu fortaleza. Y una de las cosas que ella siempre decía era el modo de limpiar. Muy particular, era una de sus fortalezas. Pero ella no limpiaba como típicamente limpiaría usted o yo. Ella tiene unos productos que ella crea que son ecológicos, lo cual si tú mercadeas eso es muy atractivo porque hay gente que es alérgica y no quiere utilizar detergente. Si se le ocurre que quiere montar su compañía haciendo esto porque es su fortaleza y está súper motivada, y hoy estamos trabajando con la parte de la publicidad para que inicie y para que en términos legales también puedas registrar eso, porque siempre hay que hacer las cosas correctamente. Así que fue una solución creativa dentro de todo, que todavía no se siente bien, pero está tratando de ser productiva y salir adelante porque tiene 2 hijos. Si lo vemos en términos de comunidades, podemos hablar un poco. ¿A quién le tocó las comunidades? Comunitaria. La comunitaria tendría que hacer referencia, si hablas de Puerto Rico, a las comunidades especiales de Isla María Calderón. Hicieron que la comunidad se unificara y crearan su negocio y sus cosas para salir adelante. Y que bajar el valor de las casas por ser comunidad especial también. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero la comunidad se destacó, por ejemplo, en Cataño, cuando vas por el área de la costa, están establecidos esos pequeños negocios de comida. Y entre todos, aquí hace fritura, arroz con fuelle, porque también utilizan los recursos que tienen, la costa. No vas a vender otra cosa que no sea lo que tienes alrededor. Pescas, pues. Próxima. Resiliencia significativa. Habilidades, desastre, destrezas, conocimientos, introspección que se acumulan con el tiempo, a como las personas luchan por levantarse de la adversidad y afrontar retos. Es un continuo y desarrollador fondo de energía y destreza que puede ser utilizada en las luchas actuales. Es bien importante ese concepto que ella trae. Introspección. ¿Qué es introspección? ¿Ya lo han escuchado? ¿Sí o no? Sí, pero no estoy segura si Sí. Vamos. era como volver a pasar, no sé si Eso es retrospección. Introspección hacia el pasado. Pero introspección es cuando tú puedes tener insight, ¿verdad?, de tu situación y tú puedes decir. Hay personas que no se dan cuenta y si le preguntan en una escala de 0 a 10, a ver cuán cercano está de lo que tú quieres que entiendan. Una persona, por ejemplo, de violencia doméstica, ¿qué hace? Justifica el marido. Sí, no tiene introspección, porque eso que te está diciendo no va con lo que debe ser la realidad. Me pegó porque llegué tarde o no empezaba la comida. Eso no es introspección. Eso es una justificación tan distante de lo que es la realidad. Nada justifica que el hombre te pegue. Está fuera. Grotberg, 1995. La capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso ser transformado positivamente por ellas. Esta, posiblemente, muchos de ustedes han leído. ¿A alguien le gusta leer libros de autoayuda? No. Nada. Ni he escuchado de algún autor que trabaje, ¿verdad?, que ponga experiencias personales. Todo en la vida se vuelve un negocio.
cuando yo di el ejemplo, ¿verdad? Que salí del estacionamiento, que alguien en el estacionamiento me robó, y pasaron unas cosas, eso me generó un síndrome de estrés postraumático. Eso es lo que yo quería explicar. Y eso es trauma. Ese trauma repercute en mi vida y me crea unas limitaciones. Cada vez que yo vaya, experimento eso y eso y eso y eso, hasta que yo no lo trabaje, no supero eso.